Vamos a iniciar con el ejercicio número 2 que está en la página 18 de su manual. Entonces, en este caso, el ejercicio nos habla de dos rectas. La recta AC, el punto A está marcado, el punto C está marcado. Y nos habla de la recta BD, donde está marcado el punto B, el punto D y el punto O, donde se cruzan ambas rectas. Entonces hemos dicho que en estos casos se generan cuatro ángulos, que son los que tenemos ahí con el número 1, 2, 3 y 4. Entonces cuando dos rectas se cruzan, ¿sí? Se forman ángulos, y el ángulo 2 y el ángulo 4 comentamos que son ángulos opuestos por el vértice, y una propiedad que tienen es que miden lo mismo. El ángulo 3 y el ángulo 1 son ángulos opuestos por el vértice y miden lo mismo. Entonces nos dicen que si el ángulo 1 mide 125 grados, entonces nosotros podemos saber que si este ángulo mide 125 grados, su opuesto por el vértice, que es el ángulo 3, también va a medir lo mismo. Entonces el ángulo 3 va a medir también 125 grados. Ahora bien, si nosotros observamos, el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos adyacentes, ¿sí? Y si son adyacentes también son suplementarios, es decir, suman entre los dos 180 grados. Entonces aquí la pregunta que habría que hacernos es ¿cuánto le falta a 125 para que nos dé 180? Y ya nos damos cuenta pues de que nos faltan 55, por lo tanto el ángulo 2 sería 55 grados. Y 55, si nos damos cuenta nosotros, si a 180 le restamos 125, 10 para 5 son 5, ¿sí? 7 menos 2 son 5, 0. Entonces son 55 grados los que aquí hacen falta para que nos den total 180. Y por último, si el ángulo 2 mide 55 grados, 4, que es opuesto por el vértice con él, también va a medir 55 grados. Entonces tenemos aquí los 55 grados que mide ese ángulo. Entonces con eso estamos resolviendo el ejercicio número 2. El siguiente ejercicio nos habla, el ejercicio número 3, que si tenemos que el ángulo 2 mide 47 grados, ¿sí? Entonces encuentra el 1, 3 y 4, pues hacemos un proceso similar. Entonces si el ángulo 2 mide 47 grados, el ángulo 4 también va a medir 47 grados, ¿sí? Entonces 2 mide 47, el 4 también mide 47. Y aquí diríamos nosotros que el ángulo 2 y el ángulo 1 son ángulos suplementarios. Por lo tanto, el ángulo 1 mediría 180 grados menos 47 grados, es decir, lo que le falta pues a 47 para llegar a 180. En este caso sería 133 grados. 133 grados. Eso mide el ángulo 1. Y si el ángulo 1 mide 133, el ángulo 3 también va a medir 133 grados. ¿Sí? Eso es lo que respecta al ejercicio número 3. En el siguiente ejercicio nos están dando la medida de un ángulo, pero en una expresión algebraica. En este caso nos dicen que el ángulo 1 mide 3x más 10. 3x más 10. Y nos dicen que el ángulo 3 mide 4x menos 30. Tenemos que observar el ángulo 1 y el ángulo 3. ¿Qué relación guardan? Son opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces nosotros vamos a hacer una igualación aquí. O sea, diríamos nosotros que si el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 3, entonces diríamos nosotros que 3x más 10, que se refiere a la medida del ángulo 1, es igual a 4x menos 30, que se refiere al ángulo 3. ¿Sí? Nos quedó una ecuación lineal con una incógnita, y como hemos dicho en otras ocasiones, pues eso es algo muy sencillo para nosotros de resolver, ¿verdad? Entonces, a mí lo que se me ocurre sería mandar las x al primer miembro y lo que no tiene x al segundo, de tal manera que me quedaría 3x menos 4x es igual
a menos 30 y el 10 que está sumando pasa restando, menos 10. 3x menos 4x me quedaría menos 1x, es igual a menos 40. Menos 40. Y aquí nada más, como la x me queda negativa, multiplico todo por menos 1, porque me preguntan cuánto vale x. Yo estoy diciendo aquí cuánto vale menos x. Entonces multiplico por menos 1 y menos x se convierte en más x, menos por menos me da más, pero menos por menos me da más 40. Entonces aquí tenemos que x vale 40. Eso no me resuelve todavía el problema, porque yo no he encontrado cuánto vale el ángulo 1 y me piden ese valor del ángulo 1. Pero sabemos nosotros que el ángulo 1 es igual a 3 veces x más 10. Y hemos encontrado que el valor de x es igual a 40. Entonces el ángulo 1 sería 3 veces 40, que es 120, más 10, y 120 más 10 nos daría 130 grados. ¿Okay? De esa manera lo tenemos. Bien, para este ejercicio, jóvenes, es el ejercicio número 5. Y me habla aquí de dos ángulos también. Me da la medida del ángulo 2, ¿sí? Del ángulo 2 y del ángulo 3. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el ángulo 2 y el ángulo 3 son dos ángulos que suman 180 grados. En consecuencia, vamos a decir nosotros que si el ángulo 2 más el ángulo 3 suman 180 grados, lo vamos a plantear con la expresión que ya está. Entonces sería x entre 2 menos 10, que corresponde al ángulo 2, más x entre 3 más 40, que corresponde al ángulo 3. Esto es igual a 180. Es decir, simple y sencillamente lo que hicimos fue una sustitución. Ahora bien, nos quedó entonces aquí una ecuación. Voy a quitar las llaves. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta de que esta ecuación se puede resolver si nosotros primeramente, si recordamos los 5 pasos que teníamos, era eliminar paréntesis, eliminar denominadores, transposición de términos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces paréntesis no hay, pero denominadores sí. Entonces para eliminar los denominadores, pues multiplicamos todo por el denominador común o el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que en este caso es 6. ¿Sí? Entonces ya haciendo el desarrollo, diríamos nosotros que aquí nos da, me voy un poco más rápido, ¿verdad? Aunque ya vimos ese tema en el semestre anterior, aquí nos daría 6x entre 2 menos 60 más 6x entre 3 más 240 es igual a 6 por 680, por 180, 600, 6 por 8, 48, entonces sería 1080, según mis cuentas. Siguiente paso sería que eliminemos los denominadores. 6 entre 2 me da 3x, menos 60, más 6 entre 3 nos da 2x, más 240, es igual a 1080. Yo personalmente agruparía estos dos y agruparía estos dos. 3x más 2x me daría 5x, menos 60 más 240 da 180. Es igual a 1080. 180 que está sumando pasaría restando. Entonces nos queda que 5x es igual a 1080 menos 180 que pasó restando. Entonces 5x es igual a 180, a 1080 menos 180, que nos daría 900.
Entonces, X es igual, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo y sería 900 entre 5, ¿sí? Y 900 entre 5 nos daría 90 entre 5, son 9 entre 5 nos daría 1, 40 entre 5, 8. Entonces nos daría que X vale 180. X. Ahora bien, si X vale 180, ¿sí? Si X vale 180, entonces si nosotros sustituimos aquí, sería 180 entre 2, que es 90. ¿Sí? Bueno, X nos dio 80. Entonces, perdón, 180. Entonces, 180 entre 2 es 90, menos 10. Y 90 menos 10 es 80. ¿Okay? Y el ángulo 3 sería 180 entre 3, que es 60. 60 más 4. Y 60 más 4 nos da 100. ¿Okay? Entonces ya tendríamos que el ángulo 2 mide 80, el ángulo 3 100. Lógicamente este ángulo también sería de 80 y este ángulo sería de 100. Vamos a resolver el ejercicio número 6 de su manual, de la página 18, donde aparece un triángulo y aparece además una recta paralela a la base. Nos aparecen aquí 4 letras griegas y quisiera aprovechar para comentarles el nombre. Esta letra, la letra alfa, es una letra muy conocida y se utiliza generalmente para representar ángulos. La letra griega beta, la letra griega delta, que esta es como una pequeña O y en la parte de arriba lleva una barrita. Y la letra eta. Existen muchas más, por supuesto, pero estas son las que aparecen ahí. Entonces, alfa, beta, delta y eta. Entonces iniciamos por esto. Tenemos nosotros aquí el ángulo, un ángulo que mide 60 grados en la base. Entonces, si este ángulo mide 60 grados, nos hace pensar que este otro va a medir, obviamente, 120, porque entre los dos van a sumar 180 grados. Entonces ya estaríamos nosotros encontrando el valor del ángulo delta, ¿sí? Entonces vamos a decir que delta son 120 grados. Ahora bien, si nosotros observamos el ángulo eta, podríamos nosotros darnos cuenta de que eta y el de 135 son ángulos adyacentes. Por lo tanto van a sumar 180 grados, pues, y nada más faltaría ver cuánto le falta a 135 para que nos dé 180. Entonces serían 45, por lo tanto el ángulo eta va a ser igual a 45 grados. El ángulo beta, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de muchas formas, pero una de ellas, si estas dos rectas son paralelas, el ángulo alfa y este ángulo son ángulos alternos internos, ¿sí? Están dentro de las paralelas a diferente lado. Esta sería la transversal. Entonces el ángulo alfa sería igual a 60 grados. Solo nos faltaría el ángulo beta. Y el ángulo beta, ¿sí?, es un ángulo alterno interno, ¿sí?, con el ángulo eta. Y si el ángulo eta mide 45 grados, entonces diríamos nosotros que el ángulo beta también va a medir 45. O sea, estos dos son ángulos alternos internos. Entonces lo que mide el ángulo eta, que en este caso es 45, también va a ser beta y son 45 grados también. El ejercicio 7 nos dice
que cuando un reloj marca las 3 horas, ¿qué valor tiene el ángulo que forman las manecillas? Escribe tu resultado considerando el ángulo positivo y el negativo. Entonces, nosotros vemos aquí, tenemos el reloj y marca las 3, este sería el que marca las horas, este que marca los minutos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería la medida del ángulo? Entonces aquí habríamos nosotros que considerar el ángulo positivo, ¿sí? Si fue de esa manera, ¿sí? Y en caso contrario, sería de esta manera, el ángulo negativo. Entonces, si nosotros observamos y nos damos cuenta de que estos son 360 grados, nos daríamos cuenta que aquí tenemos 180, nos daríamos cuenta que aquí tenemos 90 grados, ¿verdad? Entonces, diríamos que el ángulo positivo sería de 90 grados y el ángulo negativo, ¿sí?, sería de 270 grados. El siguiente ejercicio nos pide encontrar las medidas de los ángulos de un triángulo rectángulo, de tal manera que uno de sus ángulos sea 36 grados mayor que el otro. En primer lugar, muchachos, miren, vamos a aprovechar aquí para resolver el ejercicio y para ver algunos detalles más. En primera, me gustaría comentarles de que en matemáticas y particularmente en geometría existe y se maneja mucho la simbología. Entonces, para no escribir la palabra triángulo, para no escribir toda la palabra triángulo, ¿sí?, se usa la abreviación el dibujo de un triángulo. Entonces, geométricamente y matemáticamente es válido. Para no escribir la palabra, para no escribir la palabra ángulo, el símbolo sería un ángulo y con esa marca, entonces eso matemáticamente se lee ángulo, es válido, ¿sí? Bueno, pero también quiero comentarles lo siguiente. Si yo dibujo, por ejemplo, un triángulo así, a mano, le decimos a mano alzada, ¿no?, cuando lo hice sin regla. Entonces yo dibujo ahí la figura. Si yo marco aquí una barrita y una barrita, eso significa que para que la persona que lo trazó, este lado mide lo mismo que este y mide lo mismo que este otro, ¿sí? Entonces es bien importante saber respetar esa simbología. Y les comento esto porque me están hablando ahorita de un triángulo rectángulo. Y aunque es un tema que van a investigar, tarea que les voy a dejar, pero bueno, seguramente ustedes recordarán que un triángulo rectángulo es el que tiene en su interior un ángulo recto. No es necesario que hagan el dibujo para resolver el problema. Yo lo estoy haciendo para que nos apoyemos y nos quede un poco más claro. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, la forma de identificarlo es este símbolo que está aquí. Si ustedes lo miden, si lo miden con un transportador y se dan cuenta que mide 89 grados, o que mide 91, 88, no sé. Si existe este símbolo, significa que para la persona que lo trazó, ese ángulo mide 90 grados. ¿Sí? Esa es la simbología. Bueno, ahora bien, repito, nos dicen que encontremos las medidas de los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Yo voy a iniciar por esto. Ya conocemos ahí que el ángulo A mide 90 grados. Eso ya lo sabemos por definición, porque es un triángulo rectángulo y porque la simbología eso nos indica. Yo le puse esas letras, pudieron haber sido otras, ¿no? Entonces nos interesa encontrar la medida del ángulo B y del ángulo C. ¿Qué sabemos? Que uno de sus ángulos es 36 grados mayor que el otro. Entonces, como yo no sé cuánto miden, ¿sí? Yo no sé cuánto miden, yo lo único que diría es que si este ángulo lo represento con la letra X, porque no sé cuánto vale, sé que el otro va a ser eso mismo más 36. Eso es lo que sé. Y como ya tenemos un ángulo que mide 90,
y los ángulos de un triángulo suman 180, entonces sabemos nosotros que el ángulo B más el ángulo C tienen que sumar 90 grados. El B y el C. Ya tenemos uno de 90 entre los tres 180. Si lo sustituimos, entonces diríamos que el ángulo B dijimos que es X más el ángulo C, X más 36. La suma nos da 90. Ya nos quedó una ecuación. Si la resolvemos, agrupo aquí y paso al 36, que está sumando, pasa restando. X más X nos daría 2X y sería 90 menos 36 grados. Entonces 2X es igual 90 menos 36 nos daría 60, nos daría 54 grados. Para despejar X, el 2 que está multiplicando lo pasaríamos dividiendo y nos quedaría que X es igual a 54 grados entre 2 y esto es 27 grados. Entonces el ángulo C, ¿sí?, que es igual a X, diríamos que es igual a 27 grados. Y el ángulo B, el ángulo B es igual a X, es igual a 27 grados. Y el ángulo C, que lo representé como X más 36, sería entonces 27 más 36, 20 y 30, 50, 57, 63 grados. Y ahí tenemos ya la respuesta. Vamos a continuar con el ejercicio 9. Nos habla de que existe un anuncio suspendido. Y dice que hay tres ángulos. El ángulo, dice el ángulo ABD. ABD. Nos habla del ángulo ABC. ABC. Y nos habla del ángulo DBC. DBC. Y nos dice que suman 360 grados. Entre los tres suman... caray. Puse 180. Suman 360 grados. Sí, porque a ver que está hecho en vivo, que no estamos... que no teníamos un guión. Entonces, nos dice aquí si la medida del ángulo M, si la medida del ángulo DBC es 90 grados. De hecho, aquí esta simbología quedamos que indica que mide 90 grados. Y dice que BA bisecta, dice aquí. B, ustedes saben, B significa 2. Bisecta, que divide en 2, o sea, se llama bisectriz. La línea que divide un ángulo en dos ángulos iguales, en dos partes iguales. Entonces nos dice, encuentra el ángulo ABC. Les quiero hacer una aclaración para empezar. La pregunta, la indicación, encuentra el ángulo ABC, está mal la indicación del manual, porque si me dicen, encuentra el ángulo ABC, pues el ángulo ABC aquí está, y le pongo aquí está y punto, ya cumplí, porque ya lo encontré. Pero lo que me están preguntando, o que quieren preguntar, es que encuentre la medida del ángulo ABC. ¿Sí? Esa sería, y así lo vamos a entender. ¿Sí? Porque el ángulo ABC ya está, ya lo encontramos, ¿no? Pero la medida, bueno. Para esto habría que ver cuánto mide el ángulo CBD. ¿Sí? El CBD, que es que está marcado aquí con azul. En total dijimos que son 360 grados. Pero hay uno de 90. Entonces este ángulo sería 360 grados menos 90. Y 360 grados menos 90 nos daría algo así como 270. Entonces el ángulo que está aquí marcado con esta curva azul sería 270 grados.
Pero nos dice que BA lo bisecta, lo divide en 2. Entonces este ángulo sería la mitad de 270. Y la mitad de 270 serían 135 grados. El siguiente ejercicio, chicos, es el ejercicio número 10. Está muy interesante, por cierto. Nos habla de que dice que un poste de alumbrado tiene un diseño, ¿sí? Se supone que este es el poste, ¿no? Y está la lámpara. Y dice que tiene un diseño tal que el ángulo C mide 110 grados, este de aquí. Y nos dice que el ángulo A y el ángulo B aparecen unos símbolos ahí medio raros. Bueno, los símbolos que aparecen ahí es el símbolo de la congruencia. Congruencia. Que se forma del símbolo igual, del mismo tamaño, y esta curvita que se refiere a la misma forma. Esto es igual y esto es semejante. Entonces, cuando se juntan ambos, estamos hablando de la congruencia. Cuando dos figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, o sea, al poner una sobre la otra coinciden. Entonces, aquí la parte que nos interesa es que si son congruentes, el ángulo A y el ángulo B, pues van a medir lo mismo. Entonces decimos nosotros, bueno, este ángulo mide 110. Entonces, para repartirse en estos dos, pues tienen que ser lo que falta para que sea 180. Entonces tiene que ser 70. Y como son congruentes, como miden lo mismo, pues los 70 los repartimos en forma igual. Entonces sería, el ángulo A sería de 35 grados y el ángulo B sería de 35 grados. ¿Sí? Si yo lo hago con todo su desarrollo, diríamos nosotros que el ángulo A más el ángulo B sería 180 menos los 110 que mide el ángulo C. Entonces diríamos que el ángulo A más el ángulo B nos daría 70 grados. Pero como son iguales, pues sería 35 y 35.